Vamos a explicar un problema de programación usando el lenguaje Shell Script, vamos a describir la solución y vamos a hacerlo a un nivel muy básico. Por tanto, si tú ya dominas un poco la programación, no te recomiendo que veas este vídeo. Además, yo hablaré despacio, sosegado, pero para acelerar un poco la visualización es perfectamente posible que quieras poner el vídeo a más velocidad, a 1.25 o incluso 1.50. Vamos a describir el enunciado, que está extraído directamente de un examen, y dice así, dice que un script va a recibir una serie de números por argumentos. El script va a recibir la información solo por argumentos. Y estos argumentos van a ser números y se dividen en dos bloques. Una primera serie o primer bloque de números negativos y una posterior serie de números positivos. Puede haber cualquier número de argumentos, tanto positivos como negativos, y ya no hay más limitaciones o descripción de datos de entrada. ¿Qué tiene que hacer el script? Bueno, se pedían varias cosas, se pedía indicar qué bloque tiene más elementos, indicar qué bloque tiene el elemento con máximo valor absoluto, indicar qué bloque acumula más valor absoluto con la suma de sus elementos correspondientes y finalmente se indica que hay que mostrar un mensaje de error si el script detecta una mala secuencia en los argumentos pasados. Nosotros solo vamos a centrarnos en principio en el primer punto, indicar qué bloque tiene más elementos, porque este problema está descrito a un nivel muy elemental y este es el problema más elemental de todos los que hay aquí. Posteriormente iremos directamente al punto 4 a indicar cómo descubrir que una secuencia de datos es errónea. Vamos a verlo ya en un ejemplo. Se espera una serie de datos y aquí he puesto un ejemplo. Vemos 3 números negativos al principio seguidos de 5 números positivos. Esto es lo que se va a pasar al script. Estamos descartando en principio dos situaciones y una es la que ocurre cuando se pone un 0, que no es un número ni positivo ni negativo, y vamos a tomar la decisión de ignorar esta circunstancia, no hacerle caso, en principio, no tomarla en cuenta, y tampoco vamos a tomar en cuenta, en principio, que pueda haber un número negativo después de que hayan aparecido ya números positivos. Este número negativo rompe esa idea expresada por el enunciado de que hay una serie de números negativos al principio y una serie de números positivos hacia el final. Esto lo vamos a ignorar en nuestro análisis de la solución. Vamos a empezar a poner de nuestra parte para descubrir más aspectos del problema, y esto pasa por hacernos una serie de preguntas que siempre nos tenemos que hacer en todos estos problemas de programación. Primera pregunta es ¿qué respuesta tiene que dar nuestro programa? Después hemos de preguntarnos si vamos a tener que mirar todos los elementos, si vamos a tenerlos que mirar todos siempre, si puede ser que haya que detenerse antes, o si no hace falta que en ningún caso los veamos todos. Siguiente pregunta es ver si hay que recorrer un orden, si hemos de llegar hasta el final, si hemos de ir acarreando algún resultado o hemos de recordar algún elemento o posición cuando estemos recorriendo estos datos de entrada. Vamos a ver pregunta por pregunta lo que se quiere preguntar. Lo primero es qué respuesta hay que dar. Y leyendo el enunciado dice indicar qué secuencia es la más larga. No se pide cuántos elementos tiene cada secuencia, aunque haga falta calcularlo, haga falta calcular que la secuencia tiene 3 números negativos, por ejemplo, aquí en este ejemplo que muestro, y 5 números positivos. Pues bien, en este ejemplo no hay que indicar que la secuencia inicial tiene 3 números y la secuencia final tiene 5. Aunque es cierto que, y puedes adivinar que hay que calcular eso, hay que saberlo. Hay que llevar ese cálculo. Pero no pide eso, no pide que informemos de eso. Lo que concretamente pide es que indiquemos qué secuencia es la más larga. Y en este caso la secuencia más larga es la de números positivos. Por tanto, la respuesta debería ser decir que hay más números positivos. Simplemente eso, que hay más números positivos, que la secuencia de números positivos tiene más elementos. Por tanto, vamos a suponer que llamamos al script secuencias.sh y le pasamos estos argumentos. Entonces la respuesta que esperamos es algo así como la secuencia de positivos o de números positivos es más larga. He reducido el mensaje para que cupiese aquí en la demostración.
Bien, seguimos. Siguiente pregunta, ¿hemos de examinar todos los elementos? Bien, y supongamos que hemos visto ya 2 elementos y no sabemos el resto, que esta es la idea central para proceder a encontrar solución a estos problemas de varios elementos seguidos. Hay que imaginarse que no hemos recorrido todos y no lo sabemos todo, y que hemos visto una parte solo. Y entonces nos imaginamos situados ahí en medio del razonamiento del cálculo, y por tanto esta imagen que vemos refleja un poco la situación a la que nos enfrentaríamos o se enfrentaría el programa durante su ejecución. Por tanto, supongamos que hemos visto ya 2 elementos, hay 2 elementos negativos, la pregunta es, ¿parece que debo seguir? ¿Parece que tengo que continuar? ¿Parece que debo llegar al final? Bien, pues en principio sí que es razonable pensar que hay que llegar al final. No tenemos un punto en el que podamos anticipar que nos detendremos. Ahora mismo, con lo que hemos visto aquí, con lo que se ve aquí, al no haber examinado todos estos elementos que se aparecen en gris, pues la idea es que vamos a tener que llegar hasta el final. Como mucho hasta el final, pero como poco, no se adivina o no se intuye o no se presupone que debamos parar antes. Por tanto, la respuesta en principio es sí, hemos de examinar todos los elementos. ¿Qué orden seguimos? Bien, aquí más veces nos responderemos por costumbre y por haber hecho muchos ejercicios que la secuencia en la cual examinamos los datos pues siempre es desde el principio hasta el final y no hay motivo para alterar esa secuencia. Podríamos ir desde el final hasta el principio, en este problema, ya lo digo yo, pero no va a resultarnos mejor que ir desde el principio hasta el final, que es lo normal. Pero aún así la pregunta se tiene que hacer. Nos la hacemos para conocer más el problema. Siguiente pregunta. ¿Hemos de acarrear algún resultado, algún cálculo parcial? Es decir, cuando yo, por ejemplo, examino el 5 y el 6, en el momento que voy a pasar al siguiente elemento, ¿yo debo recordar algo? ¿Debo tener algún cálculo retenido? ¿Debo de ir actualizando algún dato que me refleje la situación de los datos, el conjunto de datos y me haga avanzar a encontrar la solución al problema? Bien, pues aquí estoy contando cuántos elementos. Por tanto, cuando yo pase por el 5, lo examine, después avance al 6, lo examine y después vaya a examinar este, yo debo saber que ya he examinado 2 números y que esos 2 eran negativos y por tanto debemos recordar que ya hay 2 números negativos porque no podrán volver a ser examinados más. Estos menos 5 y menos 6, una vez examinados, ya no se van a recordar de por sí. Si queremos recordar algo de ellos, debemos adicionalmente nosotros tener otros datos almacenados en otras variables. Por tanto, aquí parece claro que hay que almacenar este número de elementos negativos que vamos descubriendo. Y de la misma forma vamos a tener que prepararnos para cuando haya números positivos, ir detectando y calculando y cuántos son esos números positivos en otra variable. De forma que pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo calculamos o cómo actualizamos ese cálculo? Bueno, supongamos que hemos descubierto el menos 5 y el menos 6, en algún momento hemos anotado o hemos llegado a la conclusión de que tenemos 2 números negativos y cuando pasamos al siguiente elemento y lo descubrimos y lo examinamos y descubrimos que es otro número negativo, lo que tenemos que hacer con este cálculo es incrementar esta variable o este número 2 en una unidad, hacer que valga 3 en este caso concreto, este menos 3 y este 3 no tienen nada que ver, simplemente importa que este número es negativo y por tanto lo que pasamos es actualizar el 2 sumándole 1 para que valga 3. Y así pasamos a actualizar la información que sabemos sobre todos los elementos, pero la información que nos importa, no toda la información, sino solo la que nos importa. ¿Y qué nos importa? Contar cuántos hay. Por tanto, hasta aquí hemos actualizado la cuenta y la tenemos al día. Veamos ahora cómo examinar los datos
esto es más bien repaso, pero aún así vamos a examinarlo, y es que este ejercicio pide que los datos se le pasen por argumentos, es decir, vamos a poner en la línea de comandos el nombre del script seguido de números, y estos números van a ser los argumentos. Y dentro del script, estos argumentos van a ser identificados por variables como $1, $2, $3, etc., en la que cada una de estas variables identifica a uno de los argumentos distintos pasados, importando el orden en el que se transmiten. Ese orden se respeta y es el que se asigna correspondientemente a $1, $2, $3, etc. De todas formas, estos problemas no deben acometerse pensando en que vamos a acceder simultáneamente a la vez a distintas variables o podemos acceder a varias de ellas cada vez. Lo que vamos a hacer es recurrir a un recorrido que también es muy recurrido y es el mismo de siempre, es la forma básica de recorrer argumentos, que en nuestro caso en clase hemos visto que es con este bucle en el cual hay una parte por escribir, que hay unos puntos suspensivos indicando que aquí hay más acciones que realizar dentro del bucle, pero lo importante es que vamos a examinar si $1 tiene algún valor y si es así, vamos a proceder a acceder a $1 y finalmente hacer un shift. Este shift va a lograr desplazar los argumentos. De forma que al principio, en la primera iteración, $1 valdrá este valor de la lista de argumentos, va a valer -5, y vamos a poder detectar este valor, vamos a poder realizar algún cálculo con este valor, tomar alguna decisión para que tenga alguna consecuencia, y después, al hacer shift, lo que ocurre es que $1 va a pasar a valer el siguiente elemento, que es -6. Y volviendo a hacer shift, va a pasar a valer después -3, que es la situación en la que aquí se refleja. En esta imagen hemos hecho dos pasadas del bucle, hemos hecho 2 iteraciones, han ocurrido 2 shifts y nos encontramos que estamos examinando el valor -3. Ahora en esta situación $1 es -3, $2 es el siguiente elemento, $3 el siguiente, etc. Pero no vamos a aprovechar la posibilidad de acceder ni a $2, $3, etc. Siempre vamos a acceder a $1 en este problema. Vamos a acceder a él y vamos a ir desplazándolo cuando terminemos de utilizar cada uno de los elementos que vamos descubriendo. Y lo que hacemos a cada ocasión es actualizar esa información sobre la cantidad de números negativos. Por ejemplo, supongamos la situación en la que hemos examinado el -5 y el -6 y la conclusión a la que hemos llegado examinando esos dos elementos es que hay 2 números negativos, esto expresa la cantidad de números negativos. Pues bien, ahora, al descubrir un -3, lo que estamos haciendo es constatando que hay otro número negativo y por tanto vamos a incrementar esta variable y vamos a incrementarla y que pase a valer 3. A esta variable vamos a bautizarla ya, vamos a llamarla numneg, de número de elementos negativos, vamos a contraer toda esa expresión en numneg. Por tanto, en algún momento, debido a este descubrimiento, vamos a incrementar esta variable, y esta es una de las tantas formas posibles de hacerlo, y esto no es el programa definitivo, pero sí que apunta a una idea importante en nuestro razonamiento, y es que esta variable que almacena números negativos va a ser incrementada cada vez en 1. Fijémonos que a cada iteración examinamos un elemento y se incrementa en 1 esta variable. Al menos, indico de momento con números negativos. Evidentemente, cuando encontremos un número positivo, no vamos a coger esta variable, siguiendo el ejemplo anterior que valía 3 después de este elemento, e incrementar esa variable en 1, porque este número no es negativo. Y al no ser negativo, esta instrucción no debe ejecutarse. Lo que tenemos que hacer es verificar si el número es negativo para entonces incrementarlo. Y vamos a hacer, por tanto, el incremento de esta variable solo cuando constatemos que $1 es negativo. Aquí, en este ejemplo concreto, si estamos examinando el número 9 y $1 vale 9, lo que tenemos que hacer es preguntarnos si ese número es menor que 0. Esta pregunta se hace siempre
para todos los elementos, cada vez que se ejecuta el bucle se hace, y fijémonos como cuando $1 valía -5, esto es cierto y se habrá incrementado. Cuando $1 vale -6, esto es cierto y se habrá incrementado este valor. Lo mismo cuando $1 valía -3, pero ahora que vale 9, esta pregunta es falsa y por tanto esta acción no se toma y de forma correcta no incrementamos la variable numneg cuando los números son positivos. Para contar los números positivos tenemos que hacer el mismo razonamiento pero con otra variable, vamos a llamarla numpos, y esta variable numpos lo que tiene que hacer es contar la cantidad de números positivos. Aquí, después de haber encontrado dos números positivos, cuando nos encontremos otro número positivo, preguntaremos si $1 es mayor que 0 y si es así, incrementaremos la variable de números negativos de forma que pasará de valer 2 a valer 3, en este caso cuando hayamos procesado el número 2. Resumiendo un poco, lo que tenemos ahora son dos variables, una que cuenta el número de positivos y otra que cuenta el número de negativos. Aquí esta llave quizá debería haber llegado hasta el 2, pero por limitaciones de espacio aquí esta llave no llega hasta el 2. Y lo que tenemos son dos variables, como indico, cada una contabiliza cuántos elementos de tipo negativo hay o de tipo positivo, y lo que tenemos son un bucle en el que se hace una comprobación para ver si hay que incrementar la variable de números positivos y otra comprobación independiente, diferente y adicional que comprueba si el número es negativo e incrementa la cuenta en números negativos. Esto evidentemente se puede simplificar con un if y con un else, pero el razonamiento básico que estoy siguiendo me ha llevado a pensar por separado en estas dos variables, cada una de ellas incrementada dentro de su correspondiente if. Ya tenemos bastante desmigado el problema, suficiente como para que lo intentes y para que lo practiques por tu cuenta, y te animo a que lo hagas y que lo practiques. Vamos directamente a pasar a ampliar el problema con el punto 4, y del punto 4, el punto 4 en el examen tenía una complicación mayor porque se preguntaban más, se pedían más cosas o se sugerían más posibilidades de las que aquí veremos. Aquí sencillamente vamos a acometer este punto que indica que el script detectará una mala secuencia de argumentos pasados. Y con ello, con detectar, significa que no solo la detecte, sino que tome alguna acción, y si no se indica nada más, lo más razonable es mostrar al usuario que está lanzando el script, un mensaje de error e indicarle que los datos son erróneos y están mal pasados. Entonces, vamos a volver a expresar lo mismo que antes. Aquí, cuando tenemos una secuencia de datos, ya tenemos dos bloques. Con un bloque if verificamos si el número es positivo e incrementamos la variable de números positivos, y lo mismo para los números negativos en otro bloque if. Hemos dicho que primero vienen los números negativos y después los números positivos. El problema con nuestra solución actual es que si nos encontramos un número negativo en esta posición, este número negativo es lo que estamos asumiendo como dato erróneo. Es un dato erróneo porque el enunciado dice que los números negativos van primero y los números positivos van después. Y aquí el número negativo está a mitad de números positivos, y eso el enunciado no es que lo prohíba, pero evidentemente implícitamente lo prohíbe. Por tanto, ante este -8 con nuestra solución actual, lo que haríamos es equivocadamente incrementar la cuenta de números negativos y no estamos detectando el error, no hemos preparado nuestro programa para detectar el error. Y vamos, por tanto, a razonar poco a poco cómo se tiene que detectar este error. Para ello, vamos a imaginar, en este ejemplo, que hemos examinado ya 3 números negativos y vamos a proceder a examinar el cuarto número. No sabemos todavía lo que es, y nos hacemos una pregunta, y es: ¿qué ocurre si ese número es positivo? ¿Qué ocurre en cuanto a hay un error? ¿Es posible? No ya en cuanto a qué hay que hacer. Eso ya lo sabemos. Si es positivo ya sabemos qué es lo que hay que hacer, y si es negativo también. Simplemente hay que saber si es posible o no. Entonces, en esta situación en la que hemos recorrido varios números negativos, resulta que si el número
nuevo es mayor que 0, esto es correcto. Esto es correcto, porque después de números negativos empiezan los positivos. Y justamente o casualmente, este es el número positivo primero de la secuencia de números positivos. Y eso es posible. Por tanto, que sea positivo es posible. Que sea negativo también es posible. Imaginemos que es un número negativo, no pasa nada. Está a continuación de los números negativos que son con los que empieza toda la serie de números, toda la lista de argumentos. Todos eran negativos a este momento y este sigue siendo negativo. Esto es perfectamente posible. Por tanto, estamos ante una situación en la que es posible que sea positivo o negativo. Pero situémonos en este otro ejemplo. En este otro ejemplo nos estamos situando ahora en este número. Hemos dejado atrás varios números, hemos examinado esos números, todo ha ido bien y ahora nos disponemos a examinar este número. Y aquí, en el ejemplo este, habían 3 números negativos y después hemos visto que hay 2 números positivos. Y ahora, ante la pregunta de este número, ¿qué puede ser y si es correcto o no? Ocurre que estamos después de números positivos y, por tanto, si ese número es positivo, estamos ante una situación correcta. Esto es correcto porque es otro número positivo dentro de la secuencia de números positivos. Pero si este número es negativo, esto es un error. Esto es un error porque ya estamos examinando números positivos y no se admite que aparezca un número negativo. Por tanto, la comprobación de si es positivo o negativo, pues hay que hacerla con más cuidado. Si es positivo, bien, pero si es negativo, hay un error. Entonces nos encontramos en 2 situaciones distintas cuando examinamos un número cualquiera. Vamos a pensar que todavía no hemos empezado, ahora nos situamos al principio de todo. Todavía no hemos empezado y nos imaginamos ¿qué puede ocurrir cuando esté examinando un elemento ahí a la mitad? ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo tengo que proceder? ¿Cómo tiene que hacer el programa? Bueno, pues el programa tendrá que estar en una de estas 2 formas de aceptar si el número es positivo o no. 2 modos, 2 tipos de decisiones, 2 políticas distintas. Por una parte podemos estar en el modo o en el plan en el que un número positivo o un número negativo es aceptado. Podríamos estar, no sabemos nada y podemos pensar, bueno, puede ser que en algún momento el programa acepte que el número sea positivo o negativo y eso sea correcto y no haya error. Pero puede ser que no, puede ser que el programa esté en otro modo de funcionamiento y no esté dispuesto ahí a mitad a aceptar números negativos. Puede estar en otro plan, en otra forma de actuar ante los números negativos. En resumen, vamos a pensar que el programa puede estar procesando argumentos en 2 modos. Puede estar en modo aceptar números negativos o en modo no aceptar números negativos. Esto vamos a determinarlo mediante una nueva variable. Vamos a llamarle estado, podríamos haberle llamado modo, podríamos haberlo llamado, yo qué sé, fase, respuesta ante números negativos. Podríamos llamarla de muchas formas. Vamos a llamar la variable estado, que indica el estado en el que está el programa, el modo en el que está funcionando. Entonces, el modo puede ser procesando números negativos o el modo puede ser procesando números positivos. Porque esto es lo que marca la diferencia. Si estoy viendo números negativos y hasta ese momento he visto números negativos, pues puedo asumir un nuevo número negativo. Pero si estoy en modo procesar números positivos, ya no puedo tomar las mismas decisiones o la misma reacción que cuando procesaba números negativos. Y respecto a los modos, vamos a volver atrás y reflexionar un poco sobre los 2 modos que hay posibles. Aquí a la izquierda lo que se indica es el modo de aceptar números positivos y negativos, de forma que el programa, si encuentra que el número es positivo, va a dar su visto bueno. Y si el número es negativo, también va a dar un visto bueno. Esto es cierto. En este modo, en el modo de análisis de números negativos. Pero en el modo de análisis de números positivos, o cuando la variable estado vale analizar números positivos, aquí ocurre que los números positivos son aceptados, pero los números negativos no. Pero lo importante es un poco ver ahora los números positivos. Fijémonos que tanto en este modo como en este otro, siempre se aceptan.
Es decir, que la aparición de un número positivo nunca va a suponer un problema. Si estamos viendo números negativos, como aquí, si estamos viendo números negativos y aparece un número positivo, pues eso está bien. Pero si estamos viendo números positivos y aquí aparece un número positivo, pues también está bien. Entonces, en nuestro razonamiento, los números positivos no van a plantear problema. Y los modos cuando estemos en el modo o en el estado de números negativos, de procesar números negativos, los números positivos son tan bien aceptados como con el otro modo. Por tanto, vamos a olvidarnos un poco de la situación en la que descubrimos números positivos y vamos a fijarnos que solo los números negativos son los que pueden plantearnos un problema. Entonces, en un modo los números negativos no son aceptados y en otro modo los números negativos sí son aceptados. Esto viene determinado por los valores posibles de esta variable estado. Cuando estado vale procneg, de procesando números negativos, detectar un número negativo va a ser correcto, porque estamos procesando números negativos y simplemente hemos encontrado otro. Pero cuando la variable estado valga procpos, entonces esto debe tomarse, esta pregunta de si el número analizado es menor que 0, debe tomarse como una pregunta para determinar que hay un error. Si se confirma que el número es menor que 0, es negativo, hay que mostrar un mensaje de error. Esto permite, ya podemos permitirnos el programarlo. Vamos a mostrar la idea de cómo programar esto. Y es bastante directo. Antes nos hacíamos la pregunta de si $1 era menor que 0. Bien, pues ahora tenemos que hacernos la pregunta de si $1 es menor que 0 y el estado es procneg. Esta es la única condición, o esta es la condición para aceptar un número negativo. Esta es la condición para aceptar un número negativo. No indico aquí el incremento de la variable de números negativos, numneg, no la indico, pero sí que indico la condición necesaria para dar por bueno un número negativo, y es esta comparación. Y además vamos a anticipar ya algo importante en toda variable, y es su inicialización. Vamos a pensar que al principio, cuando empezamos, es posible que haya una secuencia de números negativos. A lo mejor no hay ninguno, pero bueno, incluso si no hay ninguno, yo debo de pensar que sí que va a haber alguno, y si no lo hay, pues nada, se pasará a analizar números positivos. Por tanto, la inicialización de esta variable, al principio, antes de empezar el bucle, es al valor procneg. Vamos a indicar que estamos procesando números negativos. Y así, la primera vez que veamos un número, ya tenemos esta variable en su valor correcto inicial. Y en ese caso, lo que hacemos es procesar el dato negativo, como os he indicado antes, incrementando la cuenta de números negativos. Esta es la inicialización y esta es un poco el aspecto que tenemos hasta ahora, o la idea que tenemos hasta ahora del programa. Sin embargo, podemos hacernos esta otra pregunta, y adicionalmente a la anterior, aquí compacto el código y quito las partes que no puedo mostrar por la limitación del espacio, y ahora me centro en esta otra pregunta, que es casi igual, fijémonos que apenas cambia el programa, pero es muy importante el matiz este. Si el estado, la variable estado, es distinta a procneg, no está procesando números negativos en algún momento, y el número que se descubre es negativo, aquí lo que hay que hacer es procesar el error, mostrar el error o actuar porque hay un error. Entonces, esta es la comprobación que me sirve para detectar el error cuando el número es negativo. Y recordemos, no hay que detectar errores cuando el número es positivo. Si el número es positivo, esto no se cumple y por tanto todo este if no tiene relevancia. Solo estamos centrándonos ahora en el caso de descubrir un número negativo y fijarnos si lo aceptamos o no en función de la variable estado. Por tanto, la variable estado empieza siendo negativa y mientras los números sean negativos, esta variable va a valer para aceptar estos números. Pero además, cuando se detecta un número negativo, el programa sigue en ese modo, en ese estado de aceptar números negativos. Por tanto, después de un número negativo correctamente aceptado, la variable debe mantener su valor.
Y lo mismo ocurre en este ejemplo, por ejemplo, para el -5, -6 y -3. Todos esos valores son negativos y todos se apoyan para ser aceptados en que la variable estado vale procneg y al mismo tiempo mantienen este estado porque no hay por qué cambiar el modo. La pregunta que nos hacemos ahora es ¿qué ocurre ante este elemento? ¿Qué ocurre ante este nuevo elemento? Bueno, pues si este nuevo elemento es positivo, ese elemento es aceptado. Los números positivos se aceptan siempre. Sin embargo, el que aparezca un número negativo debe hacer cambiar esta variable, porque ya hemos dejado de analizar números negativos, ya vienen números positivos. Por tanto, esta variable debe actualizarse. Y el descubrimiento de un número positivo, como es el que aparece aquí en este ejemplo, debe causar como consecuencia, debe tener una consecuencia, en que esta variable pase al estado de proc-pos, de procesando números positivos. Esto viene determinado por el descubrimiento de un número positivo. Lo podemos programar así. Si el número es mayor que 0, el número que encontramos es mayor que 0, y la variable estado valía o vale procneg, entonces vamos a actualizar el valor de esa variable estado. Vamos a actualizar su valor. Esto es una idea a insertar dentro de ese bucle, que aquí no se ve el while, pero esto está dentro del bucle, y es lo que me determina cómo cambia esta variable cuando detecta un valor positivo. De forma que ya va a indicar que estamos procesando números positivos. Pero fijémonos en una cosa importante. Si yo actualizo la variable en el número 9, la actualizaré a su estado procpos, es decir, valía procneg y ahora, gracias a este 9, ha valido procpos. Esta es la situación descrita en la diapositiva de antes. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, aquí, al descubrir un número positivo, la variable vale procpos y yo la vuelvo a actualizar a procpos? ¿Esto es algún tipo de error? ¿Es algún tipo de... ¿Estamos introduciendo algún error? ¿O tiene algún inconveniente, algún problema serio? La respuesta es no. Es decir, si descubro un número positivo y la variable ya estaba actualizada a su valor procpos, no ocurre nada porque vuelva a actualizar su valor a procpos. Esto lo indico para simplificar un poco el programa. Es posible simplificarlo de forma que fijémonos que en cuanto aparece un número positivo, sea donde sea, se puede actualizar la variable para que su valor sea procpos, o si ya está actualizada, incluso volverle a poner el mismo valor encima. No va a causar ningún problema. Y entre esta expresión y esta otra expresión, pues esta expresión es más simple, es bastante más simple. Por tanto, es una idea muy fácil de incluir, muy sencilla, y nos va a simplificar, y por eso la explicamos aquí, aunque este problema sea muy básico. Por tanto, esta variable procpos va a seguir una historia, una evolución, en la cual empieza valiendo procneg. En todos estos valores negativos se ha mantenido su valor de procneg. Cuando hemos encontrado el primer valor positivo, se ha hecho un cambio de su valor a procpos, y en los siguientes números esa variable debería mantener su valor, porque todos estos números deberían ser positivos. Debería mantener su valor tanto si lo cambias de procpos a procpos como si no lo cambias, porque lo anterior era una actualización. Pero bueno, la idea es que se va a mantener en ese valor procpos. Y la pregunta es, ¿qué ocurre si después de que esta variable procpos se haya incrementado, haya actualizado su valor, la variable estado, haya actualizado su valor a procpos? ¿Qué ocurre cuando nos encontramos un número negativo? Pues lo primero que hay que indicar es cuidado. No hay que devolver su valor a procneg porque nos hayamos encontrado un número negativo. Un número negativo no puede cambiar su estado. Esta variable empezó antes del bucle valiendo procneg y una vez valga procpos nunca debe volver a valer procneg. Por tanto, esta idea posible que se te puede haber pasado por la cabeza de que si encuentro un número negativo tengo que actualizar otra vez el valor de la variable, esta idea no hay que ponerla. Esto es un error. Lo que sí que hay que hacer, si nos encontramos un número negativo y la variable vale procpos, sí que hay que mostrar un error. Hay que mostrar un error. Esto sí que hay que hacerlo.
Y esto se hace constatando estas dos situaciones. La situación en la que descubrimos un número negativo y la variable no valía procneg o la variable valía procpos. Va a ser equivalente. Este if ya ha sido presentado antes y ahora tiene más sentido, o quizá lo entendamos mejor. Si la variable estado vale procneg, no pasa nada, pero si no vale procneg es que ya no estamos analizando números negativos. Y hay que mostrar un error. Hay que mostrar un error y ya lo tenemos. Hasta aquí la explicación de este ejercicio. Debes de practicarlo, debes de hacerlo por tu cuenta, debes de lograrlo, y en un posterior vídeo es posible que analicemos con más detalle los otros requisitos y en concreto uno del examen que se pedía qué acción tomar cuando se detecta un error, porque en esta versión básica sencillamente mostramos el error, pero en una versión avanzada del ejercicio se pedía la posibilidad de tomar una decisión ante este error. La decisión podría ser, la decisión es preguntar al usuario y el usuario podía indicar tres opciones. Una opción es ignorar este número, como si no estuviese. Otra opción es tomar este número con su signo como negativo e incorporarlo a la cuenta que teníamos de números negativos, es decir, imaginarnos que este número lo hemos encontrado por aquí, contar un número negativo más, etc. Y la otra opción, que es la compleja, que es la que resolveremos, es que debido a este número negativo aparecer aquí, vamos a asumir que todos los anteriores números eran negativos y que este 9 y este 7 debían ser negativos. Y realmente el error no está en que este número es negativo, sino transformar un poco el error, darle la vuelta al error y pensar que el número 9 y 7 deberían haber sido -9 y -7. Esto en un próximo vídeo.